La semana pasada se presentó en Uruguay el informe denominado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, que pone en foco justamente a Latinoamérica y el Caribe. Y para ello hemos convocado a nada más ni nada menos que a Gonzalo Mait, que es el asistente y representante del programa oficial a cargo de la FAO. Me acuerdo de Horacio Brugnini también. ¿Horacio sigue estando? No, no está más con nosotros. No está con ustedes. Bueno. Y el tema es la seguridad alimentaria. ¿Cómo está nuestro país? Que está bastante bien en el tema de la seguridad alimentaria. Digo, los números, esos estándar nos da, no sé, una especie de certificado de que andamos caminando por donde Sí, debemos caminar. digamos, buenos días primero a todos. Buen día, Gonzalo. Digamos, desearles el mayor de los éxitos en su nueva composición y felicitarlo a Jaime por sus nuevos roles. No, nosotros no. Nosotros de acá no lo felicitamos. No lo felicitamos. Al traidor. Está perfecto, perfecto. Cuentas claras entonces. Exactamente. El panorama es un esfuerzo de Naciones Unidas, de 5 agencias de Naciones Unidas, de la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y de 2 agencias mucho más conocidas, de la OPS-OMS, la Organización Panamericana de la Salud, y de UNICEF. Estas 5 agencias publican todos los años un estado de situación de los aspectos alimentarios y nutricionales en toda la región, América Latina y el Caribe. La región tiene muchos problemas, en algunos casos situaciones de emergencia humanitaria, Haití. Todos esos problemas y algunos países que han tenido regresiones en la situación alimentaria y nutricional muy importante. Que estuvieron bien en su momento. Que en algunos momentos estuvieron bien. Pero parece como absurdo, ¿no? Que tendría que resolverse. Es una paradoja que un país que produce la cantidad de... un continente que produce la cantidad de alimentos que produce, tenga déficit en su situación alimentaria. Las cifras uruguayas son muy buenas en comparación con la región. O sea, Uruguay tiene, excepto un par de indicadores que debieran preocuparnos, que también son indicadores de una mala nutrición. Contanos un poquito eso. Que son el sobrepeso y la obesidad. O sea, nosotros tenemos indicadores muy favorables en relación a la región. El más favorable de todos quizás sea un dato que tiene el panorama, que es la asequibilidad de la dieta saludable. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo o no pagar una dieta saludable? Que es más cara. Eso tiene que ver con el ingreso, si recibo los ingresos, y también tiene que ver con qué es una dieta saludable, cómo se Eso es lo que compone. te quería preguntar. O sea, yo leía este dato, ¿no? Uruguay tiene el costo de una dieta saludable más bajo en la región, de $3,41. ¿Cómo tipifican ustedes lo que es una dieta saludable, Bueno, y el análisis de llegar a este valor, ¿no? Hay muchas formas, y de hecho todos nosotros tenemos de alguna u otra manera alguna idea o a veces algún prejuicio de qué es una dieta saludable, o come esto, come aquello, o no comas esto, no comas aquello. Para estas 5 agencias y para este acuerdo de Naciones Unidas, una dieta saludable en primer lugar tiene que ver con la cantidad de energía que uno come, que es la contraparte del hambre, digamos. Una persona, después lo profundizamos, hay hambre y hay inseguridad alimentaria. Sí, Son además, dos cosas distintas. me encantaría conocer la amplitud semántica del hambre, ¿no? Porque acá en este país, la Por región eso, se maneja hambre. Hambre se le dice a muchas cosas. Bien. En el informe de FAO, hambre se define cuando una persona no está ingiriendo la cantidad de calorías que tiene que ingerir gasta. para su edad y su sexo. Bien. Perfecto. Eso, promedio, son entre 2.000 y 3.000 kilocalorías por día. Hay quien habla de las 2.330 como una medida estándar. Bien. Si uno no ingiere esas calorías por día, después hay muchas calidades de calorías, pero si no ingiere esas calorías, las consecuencias en la salud son devastadoras. Devastadoras, particularmente en los niños, que eso son devastadoras y tienen efectos muy prolongados. En ese sentido, Uruguay no tiene ese problema, salvo lo que reporta- tiene que ver con la calidad Exacto. de calorías que Uruguay, consume. en ese sentido, reporta menos del 2,5%, que es el margen de error del estudio, por lo cual en el Podría ser lugar de cero. Uruguay aparece un asterisco. Ah. Cosa Hay que- gordos en Uruguay, lo que quieres decir. Hay mucho sobrepeso, hay 10% de niños con sobrepeso, hay entre un cuarto y un tercio de los adultos con sobrepeso y 60% entre sobrepeso y obesidad, más o menos. Exacto, básicamente. Que eso es, ¿por qué? Porque una cosa es comer las calorías que necesitamos, pero además, para que la dieta sea saludable, esas calorías tienen que venir de distintos grupos de alimentos. Y además, le podemos seguir agregando condiciones, no más del 30% de esas calorías tienen que provenir de las grasas.
Y además, no más del 10% tiene que provenir de grasa saturada. Y además no deberíamos comer más de 2 gramos de sodio, 5 gramos de sal de mesa por día. O sea, y en ese Ahí y andamos además flojo. debemos comer alimentos mínimamente procesados o preparados en casa. Claro. Y en realidad nuestra dieta se compone muchas veces de alimentos ultraprocesados, que Pero uno Gonzalo, va, agarra de la góndola. Pero andamos flojos, entonces en esa parte andamos medio En esa flojos. parte nos comparamos con la región perfectamente. No nos distinguimos como si nos distinguimos Claro. en el caso del hambre o también de la inseguridad alimentaria. Por eso nos morimos de enfermedades cardiovasculares. Y por algo tenemos lo que los profesionales médicos le llaman las no transmisibles, son muy afectadas por lo que comemos. O sea, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, episodios vasculares cerebrales, todos tienen relación en última instancia con el estado de salud general, que también se relaciona con otro aspecto que hace la salud, que es la actividad física. Claro. Está todo enganchado. O sea, las calorías también tienen que ver con la edad, con el sexo y con el estilo de vida que uno hace, que es básicamente cuánto ejercicio hace. Gonzalo, ¿y cómo se siguen también los índices de pobreza? Porque el año pasado la pobreza infantil, como vos decías, la inseguridad alimentaria en los niños es lo más preocupante. Llegó a subir a los 22-23% de pobreza infantil. Esto está muy atado. Sí, digamos, el panorama como tal no mide pobreza en sí. Hay mediciones nacionales y CEPAL, otra agencia colega de Naciones Unidas, hace estimaciones latinoamericanas y caribeñas sobre niveles de pobreza. Pero hay, digamos, estudios muy claros y cuando en el panorama se estudia el costo de la dieta, se analiza la pobreza, o sea, la carencia de ingresos y las desigualdades también terminan afectando mucho en el hambre o en la inseguridad. Claro. Uruguay tiene, de nuevo, niveles vinculados a lo que decía Martín, y vuelvo a tu pregunta, Jimena, niveles muy bajos de indigencia. O sea, la pobreza hay, pobreza medida por ingreso, niveles de pobreza y niveles de indigencia. Una persona indigente es la que no llega a una canasta de bienes de alimentación. En ese valor, Uruguay tiene menos de medio punto porcentual. Medio punto, no llega al 1%, es un 0,4% en la última medición. Sin embargo, la percepción colectiva de la gente es otra en ese sentido. Sí, hay 10. Y eso porque no se toman los referentes o parámetros adecuados para hacer esa definición o para tener en cuenta esa definición. Porque en realidad, digamos, si uno lo toma de un punto de vista normativo, para Naciones Unidas el principio es no hay que dejar a nadie atrás. Claro. Entonces, digamos, si tenemos 0,4 personas por ciento de indigentes, 10% de pobres, medidos por línea de ingreso, que no llegan ya no a la canasta de alimentos, sino una canasta de alimentos más bienes de consumo, equipamiento del hogar, techo. Sí, necesidades básicas. Exacto, un conjunto de otras cosas Claro. que multiplican esa canasta, 10% ya es una preocupación. Y lo mismo sucede con inseguridad alimentaria, que es otra escala que no se mide como hambre, es una encuesta que se le hace en cada país a las personas, es una medición directa. El hambre es una medición, el hambre medido como oferta y consumo de calorías, es una medición indirecta que sale de la disponibilidad de alimentos que hay, de una cosa que se llama la hoja de balance, que los especialistas son los técnicos del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo, y es una medida de consumo aparente, se le llama muchas veces, porque nadie le pregunta a la persona si tiene o no tiene hambre Claro. en esa medida de si comió o no las calorías. Claro. En cambio, en inseguridad sí es una encuesta que mide la percepción que tiene la persona del riesgo de acceder a un plato de comida. En eso, Uruguay cuenta desde octubre del año pasado con una medición nacional que dice que ese valor se ubica en el 15% de los hogares y, digamos, podemos discutir, es mucho, es poco. Lo que es importante es que ese valor se concentra en donde se concentra la pobreza. ¿Qué quiero decir? En el primer quintil de los hogares que perciben los ingresos más bajos, ese valor es del 40%. Y también es más alto, es casi el 20%, en los hogares donde hay niños. O sea, que si lo miremos por pobreza, como la preocupación de Jimena, o lo miremos por inseguridad alimentaria, sabemos que tenemos problemas en los hogares más bajos y en los hogares donde hay niños. Bien, bien. Y son 1.000, son 10.000, son 5.000. Es como la discusión sobre el desempleo. Son 200.000 o son 150.000. Son ciudadanos y ciudadanas y lo que es peor, niños y niñas
que no están teniendo una alimentación adecuada. Desde el punto de vista normativo, eso es inadmisible. Ahora, después es el esfuerzo de la política pública y los recursos con que haya para dedicarle a ello, y hay discusión donde los actores nacionales tienen sus opiniones. Claro. Bien. Gonzalo Gmait, que está cada día más parecido al padre, oficial a Siempre cargo dice de la lo mismo. FAO Uruguay. No, es increíble, es ver al turco. Ahora vamos a tener otro turco más ahora. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Un placer para Espero que usted. la próxima tengamos mejores índices todavía. Perfecto, un Gracias, placer. Gonzalo. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.